Dentro de las películas de acción y drama, una parte que siempre dejará impactados a los espectadores es la traición de uno de los más íntimos del protagonista y héroe. Pareciera que lo que pasó con Judas Iscariote y Cristo fue sacado de una película de drama y acción, con la notable diferencia de que Cristo ya sabía que Judas lo traicionaría. Podemos decir que Judas fue un hombre que estuvo como ningún otro, en acepción de los 11, tan cerca de Cristo, pero también al ver al final de su vida y la traición que hizo, podemos quedar convencidos que fue un hombre tan alejado de Cristo como si nunca le hubiera seguido como discípulo. Entonces podemos dejar como título de este sermón: Judas Iscariote, tan cerca pero tan lejos de Cristo. Mi oración ha estado en el deseo que podamos reflexionar a la luz de la vida de Judas y lo que pasó con él sobre nuestra propia vida. ¿Por qué estamos aquí? Escuchando a Cristo domingo tras domingo, escuchando sus mandamientos, sus planes, cantándole, adorándole, sirviéndole, pero tal vez solamente seamos uno más de los que como Judas están tan cerca, pero a la vez tan lejos. Y sin duda, el destino de la muerte eterna es el mismo. Vemos en el versículo 15 de Hechos capítulo 1 el contexto. Recordemos que los apóstoles están en Jerusalén. Además están acompañados por otros grupos de creyentes que ahora unánimes en oración y evidencian estar esperando la promesa del Espíritu Santo. Están en el aposento alto. Y Lucas nos da datos como buen historiador. Dice que en el lugar había como 120 personas reunidas. Este es un número considerable si pensamos que solamente los 11 y algunos más junto con las mujeres estaban como lo que serían los primeros miembros de la iglesia. Pero 120 no son la cantidad que le seguía en Galilea. Recordemos que en 1 Corintios 15 nos dice que en Galilea, en donde hubo su ministerio mucho más fuerte, se les apareció a más de 500 hermanos. Estos 120 son algunos de los allegados que están ahora en Jerusalén. A estos Lucas les llama hermanos, adelfón. Esta palabra se usa para los hermanos de sangre, para personas de la misma nacionalidad. Pablo lo hace con los judíos en más de una ocasión, según Hechos 13:26, un ejemplo. Pero también se usa para referirse a los oyentes en Cristo, a los creyentes en Cristo. Este es un modo usual de dirigirse a los creyentes, además también como la palabra santos. La referencia a hermanos es por el hecho de que tenemos un solo Padre. El apego de intimidad, ya que somos pertenecientes a una sola iglesia, con una sola cabeza, con un solo Señor. El término sin duda implica correlación, pero también una relación íntima más que simples conocidos. La reunión está claramente previa al Pentecostés. Y Pedro se pone de pie. Recordemos, ha sido el que encabeza a los apóstoles desde que Cristo está con ellos. Además es el más íntimo de Cristo. Fue el líder de la iglesia de Jerusalén en sus primeros días. El motivo por el cual Pedro habla es porque claramente hay un problema. Los que antes eran 12, ahora son solamente 11. Es aquí donde planteará uno en los versículos más adelante que es necesario que uno sustituya su lugar, el lugar de Judas. Se presentarán los requisitos y el Espíritu Santo les indicará quién es. Esto es necesario, esto es importante. Cristo les había dicho en Mateo 19:24 lo siguiente: de cierto que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo se cumpliría esto? Era necesario que fuesen 12 apóstoles. Veremos más adelante la elección de este sustituto. Ahora quiero que pasemos a la protagonista de esta sección. Pedro nos habla de Judas,
que fue uno que estuvo junto con ellos compartiendo el ministerio que Cristo les había encomendado. Judas estuvo tan cerca de Cristo, según vemos en el versículo 17. Judas estuvo tan cerca de Cristo y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, dice Pedro. Cristo tuvo muchos seguidores. Muchas personas le seguían durante su ministerio en Galilea, algunos de ellos por mero interés material, porque les daba de comer. Recordamos esto en Juan 6, después de que alimentó a los 5,000. Al siguiente día fueron hasta Capernaum a buscarlo, pero su intención era ver qué más les podía dar. Otros le seguían no pensando en las consecuencias graves de seguirle. Es por eso que cuando Cristo les dice que les esperarán como discípulos mucho dolores y tristeza, muchos ya no le siguieron. Pero hubo 12 hombres que le siguieron fielmente durante todo su ministerio. Estos 12 hombres fueron primeramente llamados discípulos, después fueron llamados apóstoles. Esos estuvieron con Cristo día y noche y convivieron con Él en muchas facetas de su vida, de su ministerio. Fueron instruidos de manera detallada sobre lo que debían hacer, fueron encomendados a predicar de 2 en 2. La promesa de juzgar a las 12 tribus estaba para ellos. Entre ellos estaba Judas Iscariote, uno que estuvo tan cerca de Cristo como los demás apóstoles. El pasaje nos dice que era contado con ellos, es decir, era uno de los 12. Nunca vemos a Judas despreciado. Nunca vemos que se nota la duda de parte de los demás apóstoles, ni Pedro, ni ningún otro notaron que algo estaba pasando en el corazón y la mente de Judas. Nunca pensaron incluso en la Santa Cena cuando Jesucristo dijo que uno les iba a traicionar, que Judas iba a ser el traidor. Vean esto en Juan 13 del 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién de vosotros hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban pues que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Algunos han llamado a Judas el hipócrita por excelencia. Su paciencia fue tan bien interpretada, su apariencia fue tan bien interpretada, que nunca pensaron que éste sería el traidor. Él participó junto con los 12 de todo lo que Cristo hizo, teniéndolos a ellos como aprendices. Pero algo más es impresionante. Se nos dice también que tenía parte en este ministerio. Es decir, que le fue asignado el ser parte de ese ministerio. En el versículo 25 se nos dice que el que los sustituiría tomaría el ministerio o servicio y apostolado que Judas dejó vacante. Entonces este es el ministerio del que se habla, el del apostolado, el de predicar el evangelio, el de ser testigos, el ministerio de predicar y testificar lo que Cristo hizo y enseñó. Judas no eligió en últimas a Cristo, Cristo eligió a Judas. Fue puesto en este ministerio al igual que los 11. Aunque Cristo sabía lo que había en el corazón de Judas desde el principio, Él demuestra su deseo de que Él cumpliese con el ministerio. Mateo 26:24 nos dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, mas hay de aquel que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Lucas 22:22 nos dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según le está determinado, pero hay de aquel que por quien es entregado. La vida de Judas es solamente un ejemplo claro de lo que muchos viven en las iglesias.
Podemos pensar que puede ser algo muy raro o casi imposible que uno de los 12 haya estado desde el principio con el propósito equivocado, siguiendo a Cristo, un propósito totalmente alejado de lo que implica ser un discípulo. Peor aún, había estado tan cerca, pero como dice John MacArthur, Judas es el ejemplo que da advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay descuido espiritual, cuando hay oportunidades malgastadas y dureza de corazón. Este había tenido la oportunidad de ser un verdadero discípulo. Este estuvo a cada instante mientras estaba con Cristo de en verdad ser un discípulo. Este hombre estuvo tan cerca, pero nunca su corazón estuvo cerca de Cristo. Es por eso que aunque estuvo cerca, estaba muy lejos de ser un verdadero discípulo de Cristo. Vemos entonces el segundo punto, tan lejos de Cristo. Versículo 16b, 18 y 19. Fue guía de los que prendieron a Jesús. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Vemos por qué también podemos decir que estuvo tan lejos, y es porque el versículo 16 nos dice que fue el guía de los que prendieron a Jesús. Él fue el que le dijo quién era y además en dónde estaba. No solamente fue el que lo indicó, él recibió un pago por haber hecho esto, 30 piezas de plata. Tenemos que saber más de Judas para poder profundizar en su intención del por qué estuvo tan lejos de Cristo. Judas significa Jehová guía, pero nunca estuvo tan lejos de lo que significa su nombre. Pero también nos dice que era Iscariote. Es probable que fuese de Keriote Esrón, al sur de Judea. Era el único discípulo que venía fuera de Jerusalén. De una manera tenía mucha ventaja para aparentar, ya que nadie conocía su trasfondo, cuál era la verdadera intención por el cual estaba siguiendo a Cristo. Vemos que fue un hombre de confianza entre los discípulos. Él era el tesorero, según Juan 12:6. ¿Qué había en el corazón de Judas que lo hizo entregar a Cristo? Probablemente debemos de saber que muchos siguieron a Cristo con sus primeros meses por razones equivocadas. Incluso los mismos 11 también tenían otra idea de lo que Cristo haría. Ellos, como la mayoría de los judíos, esperaban a un Mesías guerrero que los libraría de la opresión romana. Un líder político militar que llevara a los judíos a hacer el reino que hacía cientos de años había terminado. Judas de una manera lo dejó todo por seguirle por esta idea. Estuvo dispuesto a ser un caudillo de la guerrilla que supuestamente Cristo encabezaría. Pero al pasar los meses, esto no se veía venir. Al contrario, Cristo empezó a anunciar su muerte. Decía que tenía que padecer en Jerusalén por manos de los judíos, que moriría y que no estaría con ellos durante un tiempo. Además les había enseñado a poner la otra mejilla, a dar al César lo que es de César, que su reino no era terrenal sino celestial, a ser pobres en espíritu, a bendecir a los que os maldicen, a amar a los enemigos, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz. Esta era la idea de un nacionalista, esta no era la idea de un nacionalista judío. Judas se había equivocado. Cristo lo había decepcionado. Y tenemos en Juan 12 la gota que derramó el vaso. En el versículo 3 comienza a decir: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los apóstoles siempre los tendréis, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En Mateo vemos lo que pasó después. Capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces
Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En Juan 13:2 dice que fue un instrumento del diablo. En su corazón había estado dispuesto a entregar a un cobarde, decía él. Tal vez pensaba que al ser arrestado podía levantarse en armas, o sus seguidores harían lo mismo para sacarlo. Sin dudas podemos decir que la intención de Judas no era el matarle, menos de una manera tan cruel, pero eso no justifica su estado pecaminoso. Este era un hombre sumamente interesado. Judas era codicioso, que solamente pensaba en sí mismo y nunca estuvo en verdad con Cristo. Siempre estuvo dominado por sus pensamientos nacionalistas y egoístas. Es terrible lo que muchos viven en la iglesia, al igual que Judas vive. Ellos vienen, escuchan, pero no retienen. Solamente están interesados en aquello que la iglesia les puede dar o lo que Cristo les puede dar que alimente sus intenciones carnales. Al final se dan cuenta que no es el lugar donde encontrarán eso y se van. Esto pasó con Judas. Estuvo durante casi 3 años escuchando atentamente, esperando recibir algo que alimentara su egoísmo. Cuando se cansó de eso, cuando vio que Cristo era un caso perdido para sus intereses, decidió entregarlo. Algo podía ganar por entregarlo, así que lo vendió. Lo más que le ofrecieron fueron 30 piezas de plata, lo que vale un esclavo. Judas pudo haber dicho: esto o nada. 3 años desperdiciados, algo tengo que sacar de provecho. Además que ya había estado tomando dinero de la tesorería. Él nunca fue genuino, él nunca fue sincero en su búsqueda de la verdad. Él ya tenía su verdad, que sin duda era el error, y al no ver que se le apoyó, se lo quitó de encima, sacando provecho de la situación. Dame la oportunidad de escribir un poco más del cinismo de Judas. Cuando planeó entregar a Cristo, él buscó la manera de hacerlo sin que saliera él como persona perjudicado. Aprovechó que estaba en el huerto, sin duda sin mucha gente, pero lo peor aún es que le entregó con un beso. Esto lo vemos en Mateo 26:48, que el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El beso simbolizaba respeto, amor, intimidad, homenaje. Y es sumamente terrible que de esta manera Judas le haya entregado. Este era el caer en lo más bajo posible contra aquel que le había entregado todo, que le había amado. Este beso demostró qué tan lejos estaba Judas de Cristo. Nunca hubo un amor por él, nunca hubo respeto, nunca hubo un reconocimiento de quién era. Cristo solo fue para él una decepción. Quiero que pensemos en esto. Judas estaba con Cristo por las razones equivocadas. Y al darse cuenta de esto, nos demostró que nunca estuvo en verdad con él. Siempre fue un corazón alejado de Cristo y nunca fue uno de los pobres en espíritu. Nunca fue uno que se negó a sí mismo y tomó su cruz. No era digno de Cristo. Tal vez tú estás aquí por las razones equivocadas. Tal vez buscas en Cristo la satisfacción de tus deseos. Déjame decirte que si es así, tu destino es el mismo que el de Judas, la perdición. Mientras estés en esta situación, eres un hijo de perdición. Pero hay esperanza, pues sin duda Judas no se arrepintió, pero Cristo dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Si en verdad si vamos a Él por las razones correctas y le aceptamos como Señor y Salvador, siempre si renunciamos a nosotros, Él nos acepta y podremos estar cerca de Él por la eternidad. Si eres cristiano, podrás pensar que no estás en el peligro de Judas, pero otro discípulo también pecó contra Cristo y le negó. Este fue Pedro, y este en verdad sí era de Él, pero pecó.
No estamos exentos de tener pensamientos como el de los de Judas y pensar que Cristo nos puede dar lo que queramos. Estamos conscientes que también lo podemos fallar. Seamos fieles y si hemos pecado contra Él, pidamos perdón y cambiemos. Pasamos al versículo 18 y 19. Probablemente no sea un comentario de Pedro, pero tal vez es un comentario de Lucas. Lo que hace es hacer una nota a pie de página para poder indicar qué fue lo que pasó con este hombre que había estado tan cerca de Cristo, pero que ahora se había alejado de manera terrible. Y la nota que nos deja ver es en verdad que llegó a cometer un pecado tan terrible que demostró una vez más lo lejos que estaba de Cristo. Lucas dice que adquirió un campo con el salario que le había pagado por entregar a Cristo, las 30 piezas de plata. Y podemos leer en Mateo 27 del 3 al 10. Entonces Judas, al que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio de apreciado, según precio puesto por el Hijo de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí tenemos aparentemente dos problemas en este pasaje. El primero es la aparente contradicción entre Mateo y Lucas en ellos. Lucas dice que Judas adquirió el terreno y Mateo dice que fueron los sacerdotes y ancianos. Esto se puede resolver entendiendo que él de una manera adquirió el campo indirectamente, ya que fue con el dinero que él tenía. A este dinero se le llama salario de iniquidad, es decir, salario injusto o sin justicia. Es por esto que se le atribuye a él, porque fue adquirido en contra de la justicia divina. La otra dificultad es que la cita que Mateo hace de Jeremías no es de este profeta, sino de Zacarías, en el libro de Zacarías capítulo 11, versículo del 12 al 13. Lo que sucede es que existía una colección dentro de los profetas, en donde estaba incluido Jeremías y Zacarías. A esta colección le encabezaban Jeremías, por lo cual la cita de cualquier escrito de esta colección podría llamarla la colección de Jeremías. El campo que se compró fue el del alfarero, se menciona. Y esto era porque había bastante material de cerámica para la alfarería. Este campo se encuentra en el valle de Hinón, al sur de Palestina, y fue llamado Aceldama, campo de sangre. A las monedas se les llamó precio de sangre debido a que pagaron de una manera la muerte de un hombre. Y el campo fue llamado campo de sangre porque fue el lugar donde Judas se suicidó. Lo más probable es que haya buscado un árbol para colgarse. El árbol estaba en un acantilado y la cuerda o la rama se rompió y cayó de cabeza y se reventó, por lo que se salieron sus entrañas. Esta fue una muerte terrible. Las personas de la zona recordarían muy bien. Judas terminó su vida de manera totalmente terrible. No hubo algo bueno después para este hombre. Él tomó decisiones equivocadas y siguió tomando decisiones equivocadas a tal grado que la última decisión equivocada que tomó fue el suicidio. Ya no tuvo más oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Es aquí necesario entender la manera en que el hombre puede reaccionar a ciertas situaciones de pecado y presión. En este caso, Judas pensaba que se sentiría cómodo con lo que hizo, pero no fue así. El pecado no lo satisfizo como él pensaba. Después de estar en un caos total en su corazón y mente, debido al remordimiento e incomodidad terrible de pecado y de temer enfrentar las consecuencias de sus actos, decidió huir de sus consecuencias. El acto de suicidio puede tener tres connotaciones, tal vez más, pero por lo menos vamos a ver estas. Primeramente, un interés por llamar la atención. En estos casos no se quitará la vida. En segundo lugar, el deseo de hacer sufrir a alguien. Tal vez tampoco se quitará la vida o no lo haga de manera intencional.
sino que simplemente quiere hacer de daño a otra persona. Y el último es poder huir de las circunstancias, huir de los problemas, de las consecuencias de sus actos. En este caso, fue el de huir de las consecuencias del pecado. Esta fue la cobardía de Judas, el egoísmo de Judas. Pero lo peor aún es que en sentido estuvo consciente de la muerte de Cristo, era lo que podía cubrir su pecado y podía ser perdonado. Estaba tan sumergido en su egoísmo que no pensó en que si iba a Cristo en arrepentimiento, Él lo perdonaría. Su pecado no fue más grave que el de aquellos que gritaban crucifícale, pero muchos de ellos fueron perdonados y bautizados según el capítulo 2 de Hechos. Recordemos que la tendencia natural del hombre es poder huir de las consecuencias de sus pecados. Hay una urgencia de poder quitarnos la incomodidad que podemos sentir al pecar. Estas reacciones casi siempre pueden ser pecaminosas, pero debemos tragarnos el orgullo e ir a Dios en arrepentimiento para que Él nos pueda limpiar. La vida de Judas es un ejemplo de la frágil que es el hombre. Este es un ejemplo de lo que muchos viven en la actualidad en la iglesia. Pero no debemos dejar pasar la oportunidad de volver a decir, solamente en Cristo está la paz que todo hombre necesita. Judas buscó la satisfacción en otras cosas y terminó muriendo de manera atroz. Pero estaba tan cerca de Cristo. El arrepentimiento es el comienzo de lo que en verdad necesitamos, pues al reconocer que somos pecadores, encontraremos el perdón de nuestros pecados siendo socorridos por Dios. Lo que quiero resaltar ahora es la manera en que el plan de Dios aún en la vida del rebelde Judas se llevó a cabo. Y este es el último punto. Él fue acercado y alejado en el plan soberano. Él fue acercado y alejado en el plan soberano. Versículo 16a y versículo 20. Pedro dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Cristo. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Nada de lo que sucede en el mundo pasa sin que Dios lo haya planeado desde antes de la fundación del mundo. Incluso mucho de lo que Dios ha determinado lo ha dejado escrito en la Biblia para que sepamos que Él es soberano. Algo de esto se ve en esta triste historia. Lo que debemos resaltar aquí es que aunque el enemigo de Dios es el diablo y todo el sistema mundano en el que Judas se desenvolvió, Él tiene el control de eso. Pero dice que era necesario que se cumpliese lo que la Escritura había dicho de Judas. Aquí vemos que nada de lo que Cristo determina puede no cumplirse. Todo lo que Dios ha dicho se cumple exactamente como Él lo ha dicho. Este es un ejemplo de que la Escritura se cumple perfectamente. A esto se le llama infalibilidad bíblica, es decir, nunca falla. Sabemos que la vida de Judas había ya estado determinada por esto. Pero dice que la Escritura lo dice y ella fue inspirada por el Espíritu Santo y habló por medio de David. Aquí vemos algo más del Espíritu Santo que será el que se pueda ver como protagonista en el libro de los Hechos, como el que guía a los autores humanos para escribir exactamente lo que Él quiere que se escriba. Y por eso Pedro mismo dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 22 al 21, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca las profecías fue traída por voluntad de humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La cita que hace Pedro en Hechos capítulo 1, en el versículo 20, es en parte, de una manera, el Salmo 41:9, la mención de Judas. Aunque el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Esto se cumple en el versículo 16. De una manera, la traición que vivió David es comparada o asimilada con la que Cristo sufrió con Judas. Es por esto mismo que Pedro puede realizar estos salmos o usar estos salmos que son cosas reales que David vivió con lo que Cristo vivió. F.F. Bruce explica esto de manera más detallada. Cristo, como el linaje de David, muchos de los sufrimientos del rey se aplicaban a Cristo. Muchas aflicciones soportadas por una víctima justa en los salmos también se interpretaban aplicándolas a Él.
En consecuencia, sus enemigos eran aplicados a los enemigos de Cristo, en este caso como Judas. Ahora, la primera cita que hace Pedro es sea hecha desierta su habitación. Y la segunda cita es, bueno, junto con la primera cita está y no haya quien more en ella. Esta es una cita del Salmo 69:25. Si notamos, este es un salmo imprecatorio, es decir, un salmo pidiendo la justicia de Dios y el amparo de Dios sobre los justos en contra de los que hacen daño. La petición del salmista es aplicada a lo que le pasó a Judas. El campo del alfarero fue usado como panteón, y más adelante veremos que tuvo que ser sustituido por un verdadero discípulo. Podemos pensar aquí que es algo injusto. ¿Por qué Judas en sí no tuvo la culpa de haber pecado, sino que fue predeterminado por Dios? Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y lo guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, Judas no tuvo la culpa, podríamos decir. Aquí es importante entender la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. Algunos pueden pensar que Dios es malo y en sí el hombre es simplemente un títere de Dios, pero no es así. Consideremos algunos puntos para entender esto de una mejor manera. La Biblia dice que Dios es bueno, es decir, que Dios no es malo y en Él no hay maldad. La Biblia dice que Dios es bondadoso, eso quiere decir que Dios es bueno. Cristo afirmó en Marcos 16:18 que ninguno hay bueno sino solamente Dios. Ahora, no solamente Dios es bueno, Él es el ser más bueno que hay. No existe otro ser que sea más bueno que Dios. El Salmo 145, versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Además, Él ama a los hombres y pide que nosotros los amemos también. En Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Además, Dios ama a sus hijos, a los cristianos de una manera muy especial. En 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, Dios no es malo. También se menciona en la Biblia que Dios es lleno de gracia. La gracia tiene que ver con un favor inmerecido hacia otras personas de parte de Dios. Un ejemplo de eso es cuando alguien se le da dinero a otra persona sin que esta persona lo merezca. De una manera muy superior Dios tiene esa gracia. Simplemente todas las cosas que nosotros tenemos son por la gracia de Dios. El hecho de que tú estés respirando ahorita es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios tenemos salvación. Según Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La Biblia también dice que Dios es paciente. Algo paciente es una persona que soporta la obstinación y lo malvado a pesar de su persistente desobediencia. El Salmo 86:15 de Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Pero aquí es donde vamos a ir encaminando al punto de entender la soberanía de Dios en la maldad y la responsabilidad del hombre. También la Biblia dice que Dios es santo. Esto quiere decir que Dios está completamente apartado del mal. Dios es santo, porque su naturaleza es completamente pura de algo malo. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2 dice, no hay santo como Jehová. Dios es santo, no puede estar cerca de la maldad, de lo corrupto, del pecado. Pero también la Biblia dice que Dios es justo. Esto quiere decir que Dios va a dar a cada quien lo que merece. Algunos dicen que Dios es injusto porque deja que muchos se vayan al infierno o porque los manda al infierno. En este caso podríamos decir que Dios fue injusto porque Judas entregó a Cristo, pero ya estaba predeterminado para esto, pero Judas sufrió las consecuencias de haber pecado y decir, es que Dios es injusto. Pero déjenme hacer esta ilustración. Si Dios está ante un juez, si un hombre está ante un juez y este hombre está siendo acusado de violación, el juez dice, lo voy a dejar libre, lo perdono. ¿Usted cómo describiría al juez? Como un juez injusto, porque el violador no recibió lo que merecía, lo justo. Entonces el hecho de que Dios mande a los pecadores al infierno, en este caso a Judas, es porque Judas lo merecía. En Romanos 2:6 dice, el cual paga a cada uno conforme a sus obras. Y por último, la Biblia dice que Dios es soberano. Dios es soberano.
Esto quiere decir que la voluntad de Dios o lo que Dios quiere y decide es la causa de todas las cosas. Estos son algunos pasajes que hablan sobre esto. El Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías 45:5-12. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el principio, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, ninguno más que yo, que forme la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que lo hago, todo eso. Rociad cielos de arriba y las nubes destinen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo soy Jehová, lo he creado. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con el tiesto de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Hay del que dice al pobre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová el Señor, Santo de Israel, su fundador: preguntadme las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo mismo, yo mis manos. Extendieron los cielos y a todos sus ejércitos mandé. En esto podemos entender que nada pasa en esta tierra, ni en el mundo de los dominios, de los demonios, ni en el mundo de los ángeles, ni en el reino animal, ni en el reino vegetal, ni en el ambiente de los insectos. Nada pasa sin que Dios no quiera. Todo lo que pasa, lo que pasó, lo que pasará, es lo que Dios ha deseado, ha determinado, ha decretado, ha decidido. Entonces, nos podemos preguntar, si todo se cumple según la voluntad de Dios, ¿la maldad es la voluntad de Dios? En este caso, lo que Judas hizo era la voluntad de Dios. ¿Sabían ustedes que Dios tiene planes en la Biblia que no se nos revela completamente? Sabemos que la Biblia es la voluntad de Dios y la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios es hijo de Dios. Lo que Dios quiere que hagamos o no hagamos no nos lo dijo en la Biblia. De una manera, los planes de Dios que Él quería que supiéramos nos lo dejó en la Biblia. Esto es la voluntad revelada de Dios, lo conocemos así. Pero también existen planes o cosas que Dios sabe y tiene decretadas que nosotros no conocemos. En Romanos 9, 18 y 19 leemos: de manera de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién resistió su voluntad? Entonces, para responder a la pregunta, ¿la maldad es la voluntad de Dios?, debemos dar dos respuestas. La primera respuesta es la siguiente: la maldad está dentro de los planes de Dios, según Romanos 9 y 17, para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Y la segunda respuesta: pero la maldad está en contra de la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Proverbios 6, versículo 16 al 19 lo dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. El Salmo 7:11 dice: Dios es justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, aborrece a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 5:5. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. La ira de Dios está sobre él. Dios ha diseñado un plan. Aún la maldad del diablo, el pecado de Adán, el pecado de Judas estaba dentro del decreto de Dios. Pero en ninguna manera era eso lo que Dios quería, porque si no, no los hubiera castigado. Dios sabía que Adán cometería pecados. Dios sabía que Judas entregaría a Cristo y después se iría a suicidar. Dios lo sabía. Dios mismo lo decretó. Dios quiere que seamos, pero Dios quiere que seamos obedientes. Dios quería que Judas se arrepintiera. Dios quería que Judas no entregase a Cristo. Cristo mismo no quería que lo entregase. Ahora, si la maldad de una manera encaja con la voluntad de Dios, entonces podemos pensar: ¿entonces Dios es el autor de la maldad? Y la respuesta es no.
Dios no es el autor del pecado, Dios no es el autor de la maldad. Múltiples pasajes lo dicen, solamente menciono tres. El Salmo 92:15 dice que Dios no es injusto. El 92, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora, más adelante se menciona sobre la crucifixión de Cristo en el libro de los Hechos capítulo 2. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los judíos, ¿recuerdan? Bueno, Pedro, cuando predica el día del Pentecostés, dijo lo siguiente: varones israelitas, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, que vosotros mismos sabéis. A este, ¿quién fue el que planeó todo esto? Por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Dice allí que fue por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero dice: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Hechos 4 dice: para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Es interesante que en Hechos 2:36, Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ustedes lo hicieron. Ellos se compungieron de corazón y le pidieron perdón a Dios. ¿Por qué le pidieron perdón a Dios? Porque eran culpables de haber crucificado a Cristo, aunque Dios lo había determinado. Ahora, Dios hará lo que Él quiera. Y usa todas las cosas para cumplir sus planes. Incluso usa el mal. Si no me creen, véanlo en la muerte de Cristo. Véanlo en el haber entregado a Cristo. Judas mismo. Fue la maldad más aterradora y más malvada que pudo haberse hecho. Y Dios usó eso terrible del mal, esa aterrador del mal, para poder salvarnos del pecado. Dios usa la maldad para su gloria y para que su nombre sea exaltado. En Proverbios 16:4 se nos dice que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún el impío para el día malo. Cuando existe la maldad, cuando la maldad es vista por los hombres y se compara con Dios, Él es revelado como el Dios más bueno y justo. Cuando Dios perdona la maldad de los que se arrepienten, Él es exaltado como misericordioso y clemente. Cuando Él tiene paciencia para los que hacen maldad, Él es exaltado como un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Dios usa la maldad incluso para el bien de sus hijos, según Romanos 8:28. Y sabemos que a todas las cosas a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La maldad de Judas, en donde él fue responsable de sus propios actos, sirvió para la gloria de su Hijo, pues a quien él amaba sobre todas las cosas. Después de que Cristo murió y resucitó, fue llevado a la gloria y fue exaltado sobre todo. Además, esta obra de la maldad de Judas fue sin duda para nuestro bien, ya que participó, él promovió la muerte de Cristo, de aquel que nos iba a dar la vida eterna. Empecemos a reflexionar sobre esto. Lo terrible del fin de aquellos que están lejos de Dios debe de hacernos pensar en la obra de gracia de Dios para con nosotros. Pues este mismo era nuestro fin. Éramos hijos de condenación como Judas. Seríamos capaces de entregar a Cristo, seríamos los traidores del Señor. Pero por su gracia no lo fuimos y no lo somos ahora. Además, aunque Dios es soberano y Él cumple su plan y usa la maldad para cumplirlo, nosotros somos responsables por nuestros actos. Aunque Dios profetizó lo que Judas haría, Él fue culpable de su propio mal. Entonces, no dudemos de que el Señor nos castigará por nuestro pecado si le fallamos, si no somos cristianos. Pero si estamos en su gracia, entonces Él nos dará perdón. Pero tenemos que ir a Él en arrepentimiento. Pensemos en esto.